En otras palabras, de tapa a tapa está la historia del Salvador que vino a redimir pecadores, como nosotros. La genuina fe bíblica no es egocéntrica, sino que es una apreciación de corazón del amor divino. Que vivan de acuerdo a mis principios. El diablo los quiere mantener en pecado y el Espíritu los quiere mantener en victoria. Mirando al enemigo, le dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que conocer la verdad implica conocer a Jesús, no solamente de Jesús. La última etapa, hermanos, de la iglesia, que también está entrando en el mismo adormecimiento y necesita ser sacudida para poder tener en pie un pueblo. Ese es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. El mensaje que ha de ser proclamado en altavoz y que será acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Estamos más que contentos, estamos felices, nuestros corazones rebosan de alegría una vez más, porque el Señor nos ha prodigado este momento para poder volver a encontrarnos,
para recibir el mensaje y la palabra de parte del Señor. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Héctor Arroyo y me encuentro con mi esposa Heidi Suárez, del Ministerio Lifestyle Conquest, y le damos nuevamente, una vez más, una segunda ocasión, la bienvenida a este histórico congreso titulado El Retorno de la Lluvia Tardía de 1888 a Canaán. Agradezco al Señor la gentileza que tuvieron ayer de acompañarnos y hoy volver a abrir las puertas de su hogar, de su carro. Por ahí leían uno de los mensajes de alguien que está viajando desde Minnesota hacia Michigan, así que vaya con la bendición de Dios, está conectado a esta gloriosa programación. Así que, hermanos, en esta hora agradezco que nos hayan recibido una vez más. Y de una vez quiero agradecer también a los medios oficiales de esta transmisión, por Facebook, el Megáfono Adventista y Lifestyle Conquest, y por YouTube, Mensaje del Tercer Ángel, el canal, y Lifestyle Conquest. Así que una manera muy sencilla de usted apoyar cada uno de estos ministerios es suscribirse tanto a las páginas, darle like como al canal. Y en esta hora les invito entonces de una manera especial, también quiero agradecer, que no se me olvide, Heidi, el canal de Señal Abierta en Puerto Rico, Canal Adventista Salvación TV, que también está retransmitiendo, y sé que hay muchos otros que están retransmitiendo, a los que les agradezco la gentileza. Pero en este momento quiero invitarles, antes de continuar, a que hagamos algo, una pausa inclusive, para que podamos tomar nuestro celular o donde usted está y poder compartir el video donde usted se encuentre, sea por Facebook, sea por YouTube. Por favor, comparta esta bendición, que no hayan corazones en esta hora que estén necesitados y sedientos de este mensaje, que se queden sin recibirlo. Así que en esta hora, ¿qué te parece, Heidi? Es momento de que entreguemos al Señor una vez más esta transmisión para que Él nos guíe, nos dirija, nos proteja y de una manera especial vuelva a manifestarse como lo pudimos atestiguar en la noche de anoche. Sí. ¿Sabes qué, Héctor? Ayer nos gozamos y sabemos que este gran mensaje está llegando a muchas almas en diferentes países que se están conectando, y así nos lo dejan saber. En este momento vamos a orar para que el Señor dirija este siervo también que va a estar predicando en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tienes siervos que exponen la misma. Amén. Te pedimos, Padre, que tú con tu Santo Espíritu unjas al pastor que está exponiendo la palabra hoy. Sí, pero a cada oyente, Señor, también tu Espíritu Santo, Señor, pueda aclarar cada oído para que puedan escuchar todo el mensaje, Señor, y puedan entenderlo, que nuestros corazones estén dispuestos a entender este mensaje tan precioso. Gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que tú nos das. Bendice a cada hermano y las peticiones también que están en sus corazones, Señor, de hacer tu palabra, Señor, que puedan ser conforme a tu divina voluntad, hechas como tú deseas. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como tú acabas de decir, Heidi, hemos estado recibiendo muchos mensajes, testimonios, agradeciendo por el tema que recibieron en la noche de anoche. Y quiero decirles, hermanos, ayer tuvimos el comienzo de este congreso, donde pudimos escuchar un tema glorioso, así se llama, la gloria de la cruz, precisamente. Si usted no lo ha escuchado, vaya y saque un momento para que escuche este especial tema. Quiero dar buenas noticias. Algunos nos han escrito pidiendo también las notas del tema, los PDF. Tenemos un lugar especial, un lugar maravilloso, en donde se ha levantado por muchos años este mensaje. Es la página Libros 1888, Libros 1888.com. Vaya ahí, conéctese y usted podrá encontrar, tanto los videos como las notas de cada uno de los temas que se va a estar presentando. Así que ya está disponible las notas o las citas del tema maravilloso que pudimos escuchar anoche de nuestro amigo pastor Manuel Ospino. Y le invito a que si usted tiene alguna pregunta, ya hemos comenzado a recibir preguntas. Si tiene preguntas, por favor, regálenosla o háganos ese regalo
Perdón, háganos ese regalo. Hoy sí que estoy trabado, Heidi. Háganos ese regalo y déjenoslo saber en los comentarios porque queremos contestarlas. La manera de contestarlas va a ser el último sábado. Todas las noches nos vamos a estar reuniendo a las 7 de la noche o lo que son las 19 horas de Puerto Rico. Así que usted puede ubicarse en su país donde se encuentra, pero la noche del viernes vamos a comenzar una hora antes, a las 18 horas o 6 de la tarde. Y el sábado vamos a reunirnos a las 4 de la tarde, donde tendremos el último tema por el pastor Carlos Muñoz Acosta, que nos acompañará hoy como traductor del pastor Peno, y luego entonces tendremos la sesión de preguntas. Así que háganos las preguntas en los comentarios y entonces estaremos atentos para poder contestar todas las más que podamos. Ayer nos quedamos pendientes con un videíto que teníamos preparado donde explicamos, video corto, cómo surgió la idea de este congreso. Así que lo tenemos por ahí y quisiéramos compartirlo con nuestros amigos y amigas, nuestros hermanos y hermanas, cómo fue la idea y cómo surgió este maravilloso congreso. Luego de ser adventistas prácticamente desde el nacimiento, el Señor en el 2013 nos llama como familia a dar un paso de fe. Después de tener por más de 20 años un cómodo y lucrativo negocio, el Señor nos llamó a dejarlo todo para vivir un estilo de vida más simple. Uno que nos permitiera poder trabajar para el Señor de una manera y servirle mucho más completa. Finalmente, en el 2015, el Señor nos vuelve a hacer otro llamado, y es a dejar todo atrás para irnos a vivir al campo, a las montañas del oeste de Puerto Rico. Es ahí donde formalmente nace un ministerio enfocado en la familia, principios bíblicos, medios, predicaciones, vida en el campo, agricultura, salud, entre otras cosas. Es a principios de este año cuando recibimos una invitación como familia a participar con un hermoso ministerio en Tennessee, Estados Unidos. Allí tomaríamos clases acerca de la obra médico-misionera. Pero estas clases no eran similares a otras que habíamos tomado en el pasado. Ellos presentaban cada una alrededor del tema de la justificación por la fe y la cruz de Cristo. Allí fuimos impactados por este glorioso mensaje, pero más que por el mensaje, fuimos enormemente impresionados por el ambiente y los corazones llenos de amor, paz y totalmente desprendidos de quienes allí servían, lo que nos hizo experimentar un anticipo del cielo en aquel hermoso lugar. Reflexionábamos sobre esa experiencia y nos convencimos de que debíamos hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que este mensaje, que era capaz de trastornar los corazones de esa manera, pudiera llegar a otros corazones con el gozo y la paz que les distingue, una que transforma la perspectiva de la vida cristiana y la salvación, aún del más experimentado cristiano. Así que en oración pensamos en realizar un congreso de un fin de semana donde varios oradores pudieran presentar tan precioso mensaje. Pero ahí llegó el virus y todo cambió. El Señor nos motivó a seguir orando y comenzamos a pensar si era posible realizar un congreso virtual. Finalmente, por obra y gracia de Dios, nos puso en contacto con hermosas personas que también se interesaron en hacer realidad este sueño, que no era nuestro, sino de Dios. Es por esta razón que agradecemos a cada una de las personas, a cada ministerio que hizo posible la realización de este congreso. No es una iniciativa de una sola persona, ni tan siquiera de un solo ministerio, sino ha sido el resultado de corazones dispuestos a esforzarse y el trabajo que el Señor ha bendecido de muchas personas y ministerios también. También te agradecemos a ti por haber aceptado la invitación a acompañarnos durante toda esta semana y compartir esta bendición con otros. Que al culminar la misma puedas decir
igual que dijeron nuestros corazones y también el corazón de Elena White, la siguiente frase. Bienvenidos al Congreso El Retorno de la Lluvia Tardía de 1888 a Canaán. 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 ¿Sabes qué, Héctor? Ahora estaremos escuchando nuestro himno tema, Justificados por la Fe, compuesto por Carlos Iván Citera del Ministerio Solideo Gloria. Gocémonos.
Sí, nos están preguntando si los temas van a estar grabados. Quiero decirles que sí, esa es la bendición que tenemos con las redes. Así que si usted los está viendo por YouTube o por Facebook, ahí estarán para que usted pueda volver a repasarlo y también para que ustedes los comparta como ya hemos pedido. Heidi, en esta hora es un privilegio presentar a el orador de esta noche. Así que tengo el privilegio de presentar, bueno, al orador y a su intérprete, o el que va a estar doblando, o no doblando, sino traduciendo el tema al español. En esta hora es para mí un enorme privilegio presentar a uno de los exponentes apasionados de este tema, uno de los primeros que escuché cuando me interesé en este tema y que el Señor ha utilizado innumerables veces para tocar mi corazón, el de nosotros. Quiero decir del pastor Peno que él es un pastor retirado, estuvo 42 años sirviendo en diferentes conferencias, como es la conferencia de la Asociación de Michigan, del norte de Columbia y del norte de California. Aunque él sigue activo predicando y es un pastor ordenado a la Conferencia del Pacífico, está casado con su esposa Candice y sus 2 hijas y sus 2 nietos le tienen muy ocupado. Reside en Vallejo, California, y en esta hora quiero agradecer al pastor Peno y al pastor Carlos Muñoz por sacar de su tiempo para poder compartir con nosotros en este congreso. Pastor Peno, bienvenido. ¿Cómo se siente? Pastor Peno, welcome. How do you feel? It is a wonderful, exciting day. Es un día excitante y emocionante. Amén. Christ is our righteousness. Cristo es nuestra justicia. Let us Amén. pray. Vamos a orar. May our Father in heaven and his Son Christ be lifted up in Jesus' name. Amen. Que nuestro Padre Celestial y su Hijo sean exaltados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. It is worse than the plague. Es peor que la plaga. It causes despairing souls to jump off the bridge. Hace que las almas desesperadas brinquen de los puentes. It plagues teenagers. Es una plaga para la juventud. It causes the breakup of couples ending in divorce. Hace la ruptura de los matrimonios que terminan en divorcio. It divides nations and causes wars. Divide naciones y causa guerras. What is the basic human condition? ¿Cuál es la condición básica humana? We are all estranged from God. Estamos todos apartados de Dios. This feeling of disconnect from God, which plagues all human beings, is buried in the deep within the human mind. Este sentir de estar desconectado de Dios se encuentra en lo más profundo de cada uno de los seres humanos. If it was not buried beneath, we would all commit suicide. Si no estuviera esa necesidad de buscar de Dios, estuviéramos todos cometiendo suicidio. So the human mind tries to hide it and not be honest with itself. Así que la mente humana trata de esconder ese sentimiento para no ser honesto consigo mismo. But our estrangement from God manifests itself in anxiety which drives us throughout life, having no hope and anticipating death. Esa ansiedad que procura ese sentimiento nos lleva a estar huyendo de Dios y eventualmente encontrar la muerte. The basic motivation of life, the reason why we do everything, is fear. La motivación principal por la cual hacemos casi todo es por miedo. But God proclaims to us sinners the reason to live. Pero Dios nos proclama la razón para vivir. There's a text that introduces us to the subject of God's covenant and the solution to our human estrangement from God. Hay un texto que nos introduce a esta situación y la introducción del pacto de Dios con nosotros. Notice this text, Psalm 25:14, slide 1. Noten este texto, Salmo 25:14. Read that text, brother. Vamos a leerlo. El secreto del Señor es para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. It is not difficult to figure out what the Lord's secret is, for he does not want to hide it from us. No es difícil entender lo que Dios quiere que sepamos porque Él no lo esconde de nosotros.
His secret is loving God with a heart that has been emptied of all self. Secreto es que Dios se ha vaciado de sí mismo sobre todos nosotros. The ultimate meaning of the cross is God's everlasting covenant. El significado máximo de la cruz es el pacto eterno de Dios. God is revealing to all a deeper appreciation of Jesus' cross with the purpose of reconciling our estranged hearts to himself. Dios está manifestando por medio de su Hijo en la cruz el hecho de cómo Él quiere reconciliarnos a nosotros con Él. How did God win Abraham's heart when he was a heathen out in Ur of the Chaldees? ¿Cómo Dios se ganó el corazón de Abraham cuando él era un extranjero, un pagano, cuando estaba en Ur de los Caldeos? Here's the answer in slide 2. God gave him a revelation of the cross. Aquí está la contestación en nuestra segunda escritura. Dios le dio una manifestación de la cruz. We read this. Go ahead, brother. Lo leemos así, Gálatas 2:8. La escritura, preveniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. You see, God took the initiative and showed Abraham the gospel of the cross. Bien, Dios tomó la iniciativa y le mostró a Abraham el evangelio de la cruz. And seeing this love of God crucified Abraham's selfish heathenism, and he was born again, becoming a new creation. Y viendo este amor de Dios, se crucificó el paganismo de Abraham y comenzó un nuevo nacimiento, una nueva creación. Not one human soul will enter the pearly gates into the New Jerusalem except as a child of Abraham. Ni un solo hijo, nadie entraría por las perlas de la ciudad celestial sin ser hijo descendiente de Abraham. That doesn't mean literal Jews only. Many of them will repent, thank God. Eso no significa solamente los judíos literales, aunque gracias a Dios muchos de ellos se arrepentirán. But when God promised fantastic blessings to Abraham, he made it plain in our next text, slide 3. Pero cuando Dios le manifestó a Abraham las promesas, él se las hizo muy claras, como dice el próximo versículo. Read that text, please. En Isaac, Go ahead. En Isaac será llamada tu descendencia. Génesis 21:12. Now that is, his seed will not be literal descendants through Ishmael, the old covenant son of the second wife, but all who have Abraham's new covenant faith. Eso no será entonces por medio de Ismael, que fue el descendiente de la sierva, sino esta descendencia espiritual sería por medio de Isaac, el del pacto. Ishmael came according to the flesh. Ismael vino de acuerdo a la carne. But the seed will come through Isaac. Pero la simiente vendrá por Isaac. The one who was the child of promise, born according to the Spirit. Aquel que era el producto de la promesa, nacido de acuerdo al Espíritu. This means that all of God's promises to his people come through the righteousness by faith that Abraham experienced. Esto significa que todos los que son hijos de Dios vienen por medio de la justicia de la fe que manifestó Abraham. In Romans 4, Abraham is identified as our father. En Romanos 4, Abraham se le identifica como nuestro padre. God's promises to Abraham, and therefore to us as well, are the new covenant. Las promesas del Padre a Abraham son las mismas para nosotros. The first step in understanding the new covenant is to see that when God makes a covenant, it is always a promise on his part. El primer paso en entender los pactos es que cuando Dios hace una promesa, siempre lo hace por medio de un pacto para nuestros corazones. Paul tells us that God's covenant with Abraham was his promise to him. Pablo nos dice que el pacto que Dios hizo con él fue la promesa hacia él. Read slide 4, please. Vamos a leer el próximo versículo. Ahora bien, a Abraham y a su descendencia se le hicieron las promesas, y a tu simiente, que es Cristo. El pacto antes confirmado por Dios en Cristo, Dios se lo dio a Abraham por promesa. Abraham, the unbeliever, became the father of us all when he chose to believe those promises of God.
Abraham, el que no creía, se convirtió en el padre de todos nosotros cuando le creyó a Dios su promesa. Read slide 5, please. El próximo versículo dice, es por fe para que sea conforme a la gracia, para que la promesa sea segura para toda la simiente, es decir, todos nosotros, no solo para los que son de la ley o los descendientes naturales judíos literales, pero también a los que son de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros, el padre de muchas naciones. Romanos 4, 6 al 18. God's everlasting covenant to the human race through Abraham is supernaturally unveiled for us. El pacto eterno que Dios le hizo a Abraham se nos ha revelado a nosotros de manera sobrenatural. Here are these 7 wonderful promises found in Genesis 12, 2 through 3. Aquí están estas 7 promesas fascinantes encontradas en el libro de Génesis. Number 6, please read. Leemos. Y haré de ti una gran nación, la iglesia, y te bendeciré, prosperarás y engrandeceré tu nombre, el amigo de Dios, Santiago 2:23, y serás bendición, proclamando buenas nuevas. Y bendiciré a los que te bendigan con gracia más abundante, y maldeciré al que te maldiga. El curso natural del pecado es la autodestrucción, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. God did not ask from Abraham any promises in return. Dios no le pidió a Abraham de ninguna promesa como respuesta. From this we learn that salvation is not faith and works. De esto aprendemos que la salvación no es por fe y obras. God's plan of salvation is faith alone. El plan de Dios para la salvación es solamente por fe. It's the kind of faith that appreciates the gift of Calvary, which is constrained by Jesus' self-emptying love. Es el tipo de fe que se manifiesta por amor al Calvario, por la muestra de la abnegación y de la entrega total de Jesús por nosotros. Such genuine faith is rare today, but it does work by love. Esa fe genuina hoy en día es raro, pero sí trabaja y funciona por el amor. Read Galatians 5, verse 6. Vamos a leer Gálatas 5 y 6. La fe que obra por amor. Abraham simply believed. He said amen to God's promise. Abraham simplemente creyó y le dijo amén a las promesas de Dios. Now read Genesis 15, verse 6. Génesis 15:6 dice, él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham was justified by faith. Abraham fue justificado por la fe. Now read slide 9, please. Romanos 4:13, porque la promesa que sería heredero del mundo no fue para Abraham ni para su descendencia, que es Cristo, por la ley, sino por la justicia de la fe. When something is justified or made right, it means that it is straightened out. Cuando algo se es justificado o hecho recto, significa que es enderezado. A tire on a car that is out of alignment is annoying in the least. Una llanta o una goma de un carro que está desalineado es molestoso. A vibrating tire on the highway is very dangerous. Una goma, una llanta que esté vibrando en la carretera es muy peligroso. To get rid of the vibration, an auto mechanic must rectify the problem. Para poder corregir ese problema, un mecánico tiene que venir y rectificar el problema. The mechanic makes it right or straight again. El mecánico endereza o alinea nuevamente la goma o la llanta. And so when God justifies a person, he doesn't do a halfway job. Así que cuando Dios justifica a una persona, él no hace un trabajo a medias. Justification by faith is squaring up the legal accounts that the sinner has with the bookkeeping of the universal law. Justificación por la fe es enderezar el libro de cuentas que tenemos a base de los registros que están en el cielo. But justification is much more. Pero la justificación es mucho más que eso. God straightens up the person from the inside out. Dios arregla a la persona desde adentro hacia afuera. When someone experiences the forgiveness of her sins, truly, it changes the estranged heart. Cuando alguien reconoce y ve el problema y la dirección de su pecado, verdaderamente cambia su corazón.
One is changed from a rebel to being a friend of God, and there is peace with him. Uno pasa de ser un rebelde a un amigo de Dios y hay paz en la persona. We can never truly experience the forgiveness of sins until we see what it cost Jesus to remove them. No podemos entender el problema del pecado y la paga del pecado hasta que podamos ver a Cristo en la cruz que lo removió con su entrega. So long as there is a confessional approach to our prayers, siempre que hay nos acercamos con confesión, the mechanics of prayer may be all there as to asking for all my sins to be removed. Quizás están todos los asuntos mecánicos de pedirle a Dios que remueva nuestro pecado. But I will get up from off my knees an unchanged person and pursue my own worldly life until next week's confessional. Pero me levanto de estar arrodillado y continúo en la vida que llevaba hasta que vuelva la próxima semana a ir a confesarme. Justification by faith is a personal understanding, however, of a change in legal status, having sins removed. Justificación por la fe, por lo tanto, es un entendimiento del cambio en el estado de la persona a los pecados ser removidos. And it is a heart change resulting in a new motivation of Jesus' love in overcoming sin. Y es un cambio también en el corazón que es resultado de ver cómo Cristo quitó nuestros pecados y por el amor hacia Él. Now, God's promise to Abraham was dependent upon his future offspring, of which he had none. Así que la promesa a Abraham estaba dependiendo de su heredero, de su herencia, de su simiente, del cual no tenía en ese momento. So God promised him a son. Así que Dios le prometió un hijo. But when years passed by and Sarah had no son, in her unbelief she persuaded Abraham to forget about God's promise. Pero cuando vieron que los años pasaban que no tenía una simiente, entonces ella le persuadió a Abraham que olvidara de la promesa que Dios le había hecho. Here, take my personal assistant Hagar for a surrogate mother. Toma aquí a mi asistente personal Agar como para que fuera madre de tu hijo. This resulted in the birth of Ishmael. Esto surgió el nacimiento de Ismael. This sordid affair is an example of the old covenant. Este tipo de asunto es una muestra del viejo pacto. We read Galatians 4, verse 23. Leemos en Gálatas 4:23. El que era de la esclava nació según la carne. The flesh is the taproot of sin. La carne es la premisa del pecado. It is the ego of self-centeredness, which manifests itself in unbelief of God's promise. Es el egocentrismo, el egoísmo, el que surge, el de no creer en las promesas de Dios. The old covenant of unbelief produces slavery in sin. El viejo pacto de no confiar produce esclavitud al pecado. Abraham took a detour from God's plan. Abraham se apartó del plan de Dios. And this detour became a model alongside of God's covenant. Y este desvío se convirtió en un modelo al lado del pacto de Dios. Well, here's how the Apostle Paul expressed it in Galatians 4, verse 24. Aquí es como el apóstol Pablo lo explicó en Gálatas 4:24. Una alegoría, porque estos son los dos pactos, el del monte Sinaí, que engendra servidumbre, que es Agar. Abraham's experience of Old Covenant unbelief became an example of what it means to be under the law. La experiencia de Abraham en el viejo pacto al no confiar en Dios se convirtió en un ejemplo de lo que es vivir bajo la ley. To be under the law means to revert back to our natural born love of self. Estar bajo la ley significa regresar a nuestro propio amor, el egoísmo que nos lleva al amor propio. This is out of harmony with God's law of self-giving love. Esto no está en armonía con el principio de Dios del amor hacia el prójimo y de servir a otros. The love of self is driven by fears. El amor personal egoísta está dirigido por miedo. The love of self seeks a heavenly reward for its believing in Jesus. El amor propio nos lleva a buscar nuestras propias motivaciones para servir a Jesús.
And fear certainly wants to avoid the terror of hell. Y el miedo claramente quiere evitar la paga en el infierno. Self can only produce sin, which is a voiding of the law of God. El egoísmo solamente puede producir pecado, que es el huir de la ley de Dios. The two experiences of the Old Covenant and the New Covenant are not exclusive to before the cross and after the cross. Los dos pactos no son exclusivos al periodo antes de la cruz y después de la cruz. Many times the Old Covenant and the New Covenant are posed in terms of the Old being before the cross and the New Covenant being after the cross. Muchas veces se presentan los dos pactos como el viejo siendo antes de la cruz y el nuevo pacto después de la cruz. But the two experiences of unbelief and faith are the Old Covenant and the New Covenant, respectively. Pero la misma experiencia de no vivir por fe se manifiestan tanto en el viejo pacto como en el nuevo pacto. These two experiences can run on two separate but parallel tracks, both before the cross as well as after the cross. Así que podemos, tanto antes que la cruz que después de la cruz, experimentar estos caminos de los dos pactos. The two covenant experiences are not dispensationalists, before and after the cross, being the great divide between the two. Los dos pactos no se dividen de acuerdo a antes de la cruz y después de la cruz, como muchos lo ven. Abraham believed God, but then he did not continue in faith by a normal Christian life. Abraham le creyó a Dios, pero luego no continuó esa vida de fe como parte de la vida cristiana. A normal Christian life of repentance, but he reverted back to the human default position of unbelief, which is the Old Covenant. Empezó creyendo en las promesas y arrepintiéndose, pero luego siguió nuevamente los deseos de la carne, que es regresar al viejo pacto. But praise God, this story has a happy ending. Pero gloria a Dios que esta historia tiene un final feliz. When she was about 90 years of age, Sarah believed God's promise, and she bore to Abraham the son Isaac. Cuando tenía como 90 años, Sara, creyéndole a Dios, entonces le nació el hijo de la promesa, que era Isaac. Isaac was a joy and a delight to his parents. Isaac era un gozo y un deleite para sus padres. He was a happy boy. Era un niño alegre. Whenever Abraham had a problem, Isaac was always on hand to help. Cada vez que Abraham tenía un problema, ahí estaba Isaac para ayudarlo. Now all of Abraham's hopes were pinned upon a future Messiah through Isaac. Ahora todas las esperanzas de Abraham estaban puestas sobre el futuro Mesías en Isaac. Then it was that the Lord tested Abraham's faith. Luego fue que el Señor probó la fe de Abraham. He wanted to test Abraham regarding his promise, his covenant, by asking Abraham to sacrifice his unique darling son of promise. Quería probar a Abraham por medio del pacto y ver si él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su preciado hijo de la promesa. Would Abraham's heart be completely reconciled to God's will? ¿Sería el corazón de Abraham completamente reconciliado a la voluntad de Dios? Or would Abraham disappoint God by embarrassing him before the universe? ¿O Abraham iba a irse en contra y desobedecer a Dios y ser una vergüenza para Dios ante el universo? Abraham was tempted by the devil not to sacrifice his son. Abraham fue tentado por el diablo a no sacrificar a su hijo. And so the question was Abraham completely at one with God and what God asked of him? Si la pregunta era si Abraham estaba completamente reconciliado, unido a Dios en lo que Dios le estaba pidiendo. And so all the angels watched with amazement as Abraham and Isaac made the ultimate sacrifice. Y todos los ángeles estaban mirando con asombro mientras Abraham y Isaac hacían el máximo sacrificio. Both father and son committed themselves to being separated from each other. Tanto el padre como el hijo se consagraron y se entregaron para separarse cada uno en estos momentos. Now the angels and many others could see God's divine redemption price and more fully appreciate what the Father and the Son had to go through in order to save sinners.
Ahora los ángeles podrían observar y ver más claramente qué era lo que el Padre y el Hijo iban a hacer al separarse para poder salvar a la humanidad caída. Yes, Isaac was in full agreement with his father's choice to make the sacrifice. Isaac estaba en completo acuerdo con su padre en cuanto a sacrificarse él mismo. By faith, Isaac offered himself up as a sacrifice. Por fe, Isaac también se entregó como sacrificio. So this event in the Old Testament, Jesus spoke of in these words. Este evento Jesucristo habló en sus propias palabras. Read John chapter 3, verse 16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. His only begotten Son is his only unique darling one. Su Hijo unigénito es el único Hijo preciado que tenía. God paid the price for your redemption as well as his Son. Dios pagó el precio por tu redención, así por medio de su Hijo. The Son Jesus did not pay the price to an offended Heavenly Father who needed a divine appeasement. El Hijo no se entregó como una ofrenda a un Dios que necesitaba ser apaciguado. Oh no, that is the pagan view of the atonement. Esa es una versión pagana de la reconciliación, de la expiación. Rather, God took the initiative in his covenant and gave the atonement in his Son. Dios tomó la iniciativa en su pacto y entregó a su propio Hijo. When Jesus was on the cross, he experienced a total blackout of darkness. Cuando Jesús estaba en la cruz, experimentó la oscuridad total. But praise the Lord, the Son Jesus bridged that gulf of darkness between himself and his Father on the cross. Pero gloria a Dios que Jesucristo en la cruz del Calvario unió esa oscuridad y hubo una reconciliación. The seed, which was Jesus, bridged that darkness with his faith in the promise of his Father. La simiente que es Jesús logró ir por encima de ese momento de oscuridad para estar unido al Padre. Thus, Jesus' faith was the atonement. Así que la fe de Jesús fue la expiación. The price was paid by both the Father and the Son, and it is given to you and to me. El precio fue pagado tanto por el Padre como el Hijo y se nos ofrece tanto a ti como también a mí. When you go to the store and pay the cashier money for an item, cuando vas a un supermercado y vas a pagar algo en la cajera, you agree with the cashier that the item is worth the equivalent of the money that you're paying. Tú estás de acuerdo con el precio que le han puesto a ese artículo cuando vas a pagarlo. When the Father and the Son paid for you the price of Jesus' sinless, endless life, cuando el Padre y el Hijo estuvieron de acuerdo en poner la vida sin pecado del Hijo, there is no dollar estimate that can be placed on that sacrifice. No hay ningún dinero ni cantidad de moneda que pueda cubrir ese gran sacrificio. Its purpose was to reach your soul that you might realize that you are worth the equivalent of that price. El propósito era alcanzar nuestro corazón para que pudiéramos entender que ese fue el pago por nosotros. Going on with Abraham, he had some hope, however, when he sacrificed Isaac. Continuando con Abraham, él tenía alguna esperanza cuando fue a sacrificar a Isaac. Abraham believed in the resurrection from the dead. Abraham creía en la resurrección de la muerte. God told Abraham that he would die not having received the promise. Dios le dijo a Abraham que él resucitaría sin haber recibido la promesa. But the land of promise was a strange country, according to Hebrews 11:9. Pero según Hebreos 9, esa tierra prometida era una tierra extraña y lejana. The literal land that Abraham tread on was not the land of promise, in that God was promising him in the everlasting covenant. Esa tierra que estaba pisoteando y caminando Abraham no era la promesa de la tierra que Dios le había prometido en el pacto eterno. Please read Hebrews 11, verse 10. Vamos a leer Hebreos 11:10. Porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. So here is the unique nature of God's covenant. Aquí está la naturaleza única del pacto de Dios.
God's covenant is always one-sided promise on his part. El pacto de Dios siempre es del lado él, donde él va a cumplir sus promesas. It's because God knows that our nature is so weak and sinful that we cannot keep our promises to him. Dios sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa y que no podemos cumplir nuestras promesas hacia él. When we make promises to God and then break them later on, we feel down on ourselves. Cuando le hacemos promesas a Dios y luego no las cumplimos, nos sentimos desanimados hacia nosotros mismos. I am no good. No soy bueno. I'm not going really cut out to go to heaven. Yo no estoy listo, no soy bueno para ir al reino de los cielos. But note how the Apostle Paul speaks of God's covenant and promise as being identical. Pero noten como el apóstol Pablo menciona que como el pacto y la promesa son idénticos. Galatians 3 verse 17, please read. Gálatas 3:17 dice, la ley no puede anular el pacto para invalidar la promesa. The old covenant gives birth to bondage, says Paul in Galatians 4:24. En Gálatas 4, Pablo dice que el viejo pacto da nacimiento a la esclavitud. Some people in church even give up in despair, and many go through their so-called Christian experience under a constant cloud of discouragement. Muchos cristianos siguen viviendo con ese desánimo, pensando que no pueden vivir de acuerdo a los principios de Dios, en desánimo. But the confusion about the two covenants can be resolved very simply. Pero la confusión entre los dos pactos se puede resolver de manera muy sencilla. The problem concerns the law that was given at Mount Sinai. El problema consiste en la ley que fue dada en el Sinaí. The question is this: does that law at Sinai alter the new covenant that was the straightforward promise of God to Abraham and thus to us? La pregunta es, ¿esa ley que fue dada en el Sinaí rompe el pacto que Dios le había dado a Abraham y que nos da a nosotros? The Apostle Paul was probably the first Israelite who clearly understood the function of the law and of the two covenants. El apóstol Pablo quizás fue el primer israelita que entendió claramente la fusión entre la ley y esos dos pactos. The Apostle Paul saw the relationship of the two covenants and the law in light of Israel's up and down experience throughout the whole Old Testament history. El apóstol Pablo vio cómo estos dos pactos se manifiestan en la historia de Israel al subir y bajar, bien y mal, en la historia de Israel. In several simple steps in Galatians, Paul clarifies the confusion between the two covenants. En el libro de Gálatas, Pablo clarifica, pone mucha claridad en cuanto a este tipo de confusión. First of all, the blessing of Abraham is to come on everyone. Primero que la bendición de Abraham es para venir sobre todos. That we might receive the promise of the Spirit through faith, Galatians 3:14. Que podamos recibir la promesa de la fe por el Espíritu en Gálatas capítulo 3:14. Not one human soul is left out. Ni un solo alma humana es dejada fuera. A will or covenant that anyone makes, even God's, cannot be voided or added to once the will maker dies. El juramento que Dios hace y que cualquiera hace no puede ser cambiado una vez el testificador muere. In God's will or covenant, he promised, and then he swore to it with a solemn oath. En el pacto que Dios hizo con nosotros, lo hizo y luego juró con un juramento solemne. He promised to give Abraham the whole earth for an everlasting possession. Le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra completa como su posesión eterna. This had to mean after the resurrection, for Abraham could never inherit it that way unless he also was given everlasting life. Esto significa que tiene que haber sido después de la cruz, ya que Abraham no iba a recibir la vida eterna hasta después de la resurrección. But since only righteousness can dwell in the new earth, the promise had to include making righteous those who believe God's promise. Así que como la justicia era la condición para vivir en la tierra nueva, significa que esa promesa también iba a hacer que esa justicia se cumpliese en el ser humano. So the new covenant has to be the very essence of righteousness by faith. Así que el nuevo pacto tiene que ser la misma esencia de lo que es la justicia por la fe. When we make a covenant, it is always a contract. Cuando nosotros hacemos un pacto, siempre es un contrato.
It goes like this: you do so and then I will do so and so. Va de esta manera, tú haces tu parte y yo hago mi parte. But God never makes such bargains with us, humans. Yes. Pero Dios nunca hace ese tipo de arreglo con nosotros. His new covenant is always an out-and-out promise on his part. Su pacto nuevo siempre es un acuerdo que él hace de su parte hacia nosotros. God plainly said that his promise was made to Abraham's descendant. Dios claramente dijo que esas promesas fue hecha a la simiente de Abraham. It was the singular word seed, who is Christ. Era la palabra singular que es Cristo, la simiente. But we are not left out, but we come into the picture only as being in Christ by adoption through faith. A nosotros tampoco se nos deja fuera, ya que por medio de la adopción, por la fe en Jesucristo, también somos injertados. Since God made his solemn promise to Abraham, which he sealed with an oath, como Dios hizo ese pacto con Abraham que selló con un juramento, nothing under heaven can change one bit of it, so that the giving of the Ten Commandments on Mount Sinai, 430 years after Abraham's time, could not be an extra feature put into the new covenant. Nada podía cambiar esa promesa, ese pacto inicial de Dios con Abraham. Aún una ley dada 430 años después no podía cambiar ese pacto que Dios había hecho. The giving of the Ten Commandments could not make void in the least God's one-sided sworn promise to Abraham. El dar los 10 mandamientos de ninguna manera puede quitar la promesa y el pacto que Dios hace con Abraham en cumplir todas sus promesas. Now read Galatians 3 verse 18 and slide 16. Gálatas 3:18 dice, si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios se lo dio a Abraham por promesa. So the new covenant doesn't specialize in telling us what to do, but it tells us what to believe. El nuevo pacto no se especializa en decirnos qué hacer, sino en qué debemos creer. Then the Apostle Paul asks a very logical question that even you may be asking right now. Y después el apóstol Pablo hace una pregunta muy lógica que quizás es la misma pregunta que tú te estás haciendo ahora mismo. Why then did God speak the Ten Commandments from Mount Sinai? ¿Por qué entonces Dios habló los 10 mandamientos del monte Sinaí? That experience was a very terror-inducing demonstration with lightning, earthquake, fire, and a death boundary even. Esa experiencia fue una experiencia muy aterradora, dando truenos y relámpagos y terremotos y muerte. God didn't need to frighten Abraham out of his wits like that. Dios no tenía que asustar a Abraham de esa manera. All God had to do with Abraham was to write the Ten Commandments upon his heart as being so much good news. Todo lo que Dios tuvo que hacer con Abraham fue escribir los 10 mandamientos en su corazón como buenas nuevas. It was natural for Abraham found his greatest joy in obedience. Era natural para Abraham y encontró su gozo mayor en servir y obedecer a Dios. So why not do the same for Israel when they were gathered at Mount Sinai on their way to the promised land? Entonces, ¿por qué no hizo lo mismo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando iban camino a la tierra prometida? Wouldn't that have solved all the problems that Israel had to meet ever afterwards? ¿No hubiera solucionado todos los problemas que Israel tuvo después? The Apostle Paul explains the reason why the law had to be written in stone. El apóstol Pablo explica por qué se tuvo que escribir la ley en piedra. Galatians 3:19, slide 17. Gálatas 3:19 dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniere la simiente, que es Cristo, a quien se le hizo la promesa. The word added here in the text has the meaning of being emphasized or underlined. La palabra que se toma aquí para enfatizar es para resaltar la palabra. But the idea of changing God's will made out to Abraham, that idea is not there. Pero la idea de cambiar el pacto que Dios hizo con Abraham, ese cambio no está aquí. But what were the transgressions that made this new emphasizing or underlining of the law necessary? ¿Cuáles eran estas transgresiones que hacían que tuviera que resaltar la ley necesaria en este momento? The forming of the old covenant is the answer.
El resaltar o la creación del viejo pacto es la respuesta. Before we get to all of the fire and the earthquake of Mount Sinai and the writing of the law on stone in Exodus 20, antes de llegar al fuego y el terremoto y todo lo que tenía que ver con escribir la ley en el monte Sinaí, we find that Israel had already made the mistake in chapter 19 of Exodus of forming their old covenant. Ya Israel había cometido un error ellos mismos al crear su propio pacto antes de ese momento. They wanted to substitute it for God's new or everlasting covenant. Ellos querían sustituir su propio pacto por el pacto eterno que Dios le había prometido a Abraham. This story is fascinating, for we can see ourselves in it. Esta historia es fascinante porque nos vemos a nosotros mismos en él. Abraham's children allowed themselves to become slaves in the land of Egypt because they did not sojourn in tents during the famine of Joseph's time and then leave afterward. Esta actitud de ellos fue la que los llevó eventualmente a no confiar y luego terminar como esclavos en Egipto. Rather than leaving after the famine, they built permanent dwellings in Egypt. En vez de salir de Egipto después de la hambruna, ellos establecieron hogares permanentes en Egipto. But you see, when God gave his covenant to Israel, they were supposed to be a free nation with God as their king and provider. Pero cuando Dios le dio el pacto, era para que ellos fueran una nación libre y que Dios iba a ser quien le iba a proveer en todo. So God intervened, and through a rapid sequence of miraculous events, the Lord delivered them from Pharaoh out of Egypt and led them to Mount Sinai. Así que Dios intervino de manera milagrosa y los sacó de la mano del poder del faraón para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. It was at Mount Horeb that Moses struck the rock and the Lord provided them water to drink. Fue en el monte Moreb, en Horeb, donde Moisés le pegó a la piedra y Dios le proveyó agua para beber. Here's Paul's interesting comment on that in 1 Corinthians 10, verse 4, slide 18. Aquí está lo que dice Pablo sobre esto en 1 Corintios 10:4. Y bebieron toda la misma bebida espiritual porque bebieron de la roca espiritual que los seguía y esa roca era Cristo. The smitten rock is the cross of Christ, from which his life flows by the channels of the Holy Spirit to the soul. La roca quebrantada representa la cruz de Cristo, por donde al romperse su alma fue con el fin de reconciliarnos. This is how ancient Israel was to understand the miracle of the rock. Esto fue como el Israel antiguo iba a entender el milagro de la roca. The smitten rock represented Calvary, and it came before the law was spoken from Sinai. La roca quebrantada representa el Calvario y fue dada antes de la ley dada en el monte Sinaí. So when the people gathered at Mount Sinai, here is what God told Moses to renew to them. Así que cuando la gente se reunió en el monte Sinaí, aquí está lo que Dios le pidió a Moisés que renovara con ellos. God told Moses to give them the same new covenant promises that he had made to their father Abraham. Dios le dijo a Moisés que renovara con ellos mismos el mismo pacto eterno que había hecho con su padre Abraham. Then God showed them his covenant, the same as their father Abraham, who believed. Luego Dios le mostró el pacto, el mismo pacto que le mostró a Abraham, el quien creyó. Read this in Exodus 19, verses 4 and 5, slide 19. Éxodo 19, 4 y 5. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si obedecieren mi voz y guardaren mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Notice, if you will hear my voice and cherish my covenant. Noten que si obedecieren mi voz y guardaran mi pacto, then you will be my cherished people. Entonces ustedes serán mi pueblo, mi especial tesoro. There was no legalistic obedience required as God spoke these words of love to his ancient people. Aquí no hay ninguna obediencia legalista que Dios le habló cuando le dio estas palabras de amor a su pueblo. God sought to draw them to himself through the revelation of the principle of the cross, his own self-denying love. Dios quería traerlos a sí mismo, viendo la manifestación de la entrega de su Hijo y de su amor por ellos.
But then there was a sinister turn in all of this. Pero luego vino un cambio siniestro en todo esto. And in the next verse, we read about their self-reliant response to God's promise. Y vemos cómo en el próximo versículo ellos manifiestan su confianza en sí mismo. Read Exodus 19, verse 8. Éxodo 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. They repeated this sentiment, and according to Ellen White, we read this in slide 21. Repitieron este sentimiento y de acuerdo a Elena White, esto fue lo que ella dijo. La gente no se dio cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón y que sin Cristo era imposible para ellos guardar la ley de Dios. Y pronto entraron en pacto con Dios, sintiendo que podían establecer su propia justicia. Declararon, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y seremos obedientes. Éxodo 24:7. Pasaron algunas semanas antes de que rompieran su pacto con Dios. Elena G. de White, La fe por la que vivo, página 78. Ellen White says it was their covenant with God, the old covenant. Hermana White dice que fue el pacto que ellos hicieron, el viejo pacto que hicieron con Dios. Obey and live. Obedecer y vivir. Paul says this in Galatians 4, verse 24. Pero Pablo dice esto en Gálatas 4:24. El pacto del monte Sinaí que engendra para servidumbre. Trust and obey is the old covenant. Confía y obedece es el viejo pacto. Trust in self. Confianza propia. Trust in making our promises to obey. Confianza en nuestras propias promesas para obedecer. All of this is so futile and destructive of true faith in Christ. Todo esto es inútil y destructivo en la verdadera fe en Cristo Jesús. We do need to be careful teaching our children and teenagers about making promises to God. That's a common method of teaching. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos y los jóvenes en enseñarle a hacerle promesas a Dios, porque esto es muy común entre nosotros. God does not require of us to make promises. Dios no requiere de nosotros que hagamos promesas. It's actually detrimental because it is the essence of self-righteousness. De hecho, es contraproducente porque es lo que nos lleva a la justicia propia. And consider this, whoever makes the promise is automatically required to be the source of the righteousness. Y considera esto, que cualquiera que hiciera una promesa automáticamente se señala como su propia justicia. The fundamental principle of the old covenant is making promises to God. El principio fundamental del viejo pacto es uno hacerle promesas a Dios. Even if we add the proviso with God's help, that's little better. Aun cuando nosotros tratamos de presentar nuestras fuerzas para ayudar a Dios. It's then that the faith plus works idea for salvation mires us in legalism. Ahí es donde viene el problema de la fe con obediencia, donde nos enredamos en el legalismo. So sometimes we teach our young people in the clubs to pledge to God, by the grace of God, I will be pure, kind, and true, and keep the Pathfinder law. A veces en los clubes de conquistadores se le dice prometerle a Dios que van a ser puros, fieles y obedientes. I pledge to be a servant to God and a friend to man. Yo hago un pacto de serle fiel a Dios y a los hombres. In a little book for tiny tots, Old Covenant promises are encouraged. En los pequeños libros para los jovencitos también se le anima a hacer sus promesas y sus pactos. I will whisper in your ears how I love you, dear children. Les suplirá, Dios le dice, te susurraré en el oído cuánto te amo, mi hijo. Promise you will be true in every little thing you do. Prométeme que serás fiel en todo lo que hagas conmigo. Now here's the fault with the Old Covenant, laid out clearly in the little book Steps to Christ. Aquí es donde está el problema del viejo pacto, donde se explica claramente en el libro El Camino a Cristo. Number 23. Dice así, nuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telas de araña. El conocimiento de nuestras promesas no cumplidas y de nuestros votos quebrantados debilita nuestra confianza en nuestra propia sinceridad y nos induce a sentir que Dios no puede aceptarnos.
Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir, depende de ellos el ejercerlo. That's very clear, isn't it? But read this also from the Apostle Paul in Galatians, the next slide, and the most clear Bible definition of God's plan of salvation. Y miren qué claro fue eso. Y también miren como el apóstol Pablo lo dice en la definición más clara del nuevo pacto en Gálatas 3, 16 al 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. El Padre prometió a su Hijo y a su simiente Cristo. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. The covenant is... I'm sorry, Pastor. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa. Noten, la ley no anula la promesa, la ley está en la promesa de Cristo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios se la dio a Abraham por promesa. The new covenant is God's promise, not our promises to him. El nuevo pacto es la promesa de Dios, no las promesas nuestras hacia él. Unfortunately, ancient Israel no more heard God's promise with the hearing of faith than has modern Israel. Lamentablemente, el Israel antiguo no ha escuchado el pacto por fe, como tampoco el Israel moderno. Read Hebrews chapter 4, verse 2. Dice así en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. God proclaimed the message of the cross to Israel, Jesus to them. Dios le había proclamado el evangelio en Cristo Jesús a ellos. But they did not believe. Pero ellos no creyeron. The problem with their old covenant was with them. El problema del viejo pacto estaba con ellos. There could be no forgiveness of sins. No había perdón de pecados. There could be no power to overcome sin in their promises to obey. En sus promesas para obedecer tampoco había poder para vencer el pecado. Forgiveness and power was revealed only in God's everlasting new covenant. El perdón y el poder para vencer estaba revelado únicamente en el nuevo pacto. Now read slides 26, Hebrews 8, verses 7 through 9. Dice Hebreos capítulo 8, 7 al 9. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque hallando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los desatendí, dice el Señor. So the Lord was obliged to enter into their covenant. Así que el Señor tuvo que entonces entrar a su pacto. But there was no cross and no salvation in it. Pero no había ninguna cruz ni había salvación en el pacto de ellos. He gave them many, many object lessons to lead them to his everlasting covenant of the cross. Él le dio muchas pruebas y muchos ejemplos para tratar de llevarlos a la cruz del Calvario. These object lessons were attached to their old covenant. Estas lecciones que Dios le estaba mostrando estaban atados al nuevo pacto. We call them the ceremonial law. Y lo que ellos querían hacer se le llamaba la ley ceremonial. The 10 Commandments were written on stone. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. They should have been written in their hearts. Se supone que fueran escritos en su corazón. That is by faith, which works by love. Eso es por medio de la fe que obra el amor. God wanted to dwell in their hearts. Dios quería morar en sus corazones. But at Mount Sinai, they sent him to live in a motel room, as it were, the sanctuary. Pero en el monte Sinaí lo mandaron a morar en un hotel o en un motel con lo que sería el santuario.
So God instructed them in order to teach them, to lead them back to the cross, let them make me a sanctuary. Entonces Dios, viendo su actitud, le dijo, entonces que me hagan un santuario. That I may dwell among them. Que yo podré morar entre ellos. He gave them the morning and the evening sacrifices to show them the cross. Le dio los sacrificios de la mañana y de la tarde para mostrarles la cruz. But when Jesus came, the meaning of this whole system had to be rendered meaningless. Pero cuando Cristo vino, el significado de todas estas ceremonias y servicios tenían que rendirse inútil, inefectivo. When Jesus arrived on this earth, the priests had no idea what it meant at all. Cuando Cristo llegó a la tierra, los sacerdotes no entendían absolutamente nada. When Jesus was 12 years of age, he came to inquire at the temple the meaning of all of this. Cuando Cristo tenía 12 años, fue al templo para tratar de averiguar e investigar el significado de todas estas cosas. The whole dispensation of shadows and types were swept away when Jesus died upon the cross. La representación de las figuras y tipos, todo fue anulado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Now the real thing had come. Ahora el verdadero había llegado. There were many true Israelites during the Old Testament dispensation of shadows and types. Había muchos israelitas fieles durante la manifestación de las figuras y sombras y ceremoniales. There were many who believed that God's new covenant, and Hebrews 11 records this. Había muchos que creían en esta manifestación y Hebreos 11 lo dice también. There is the record of faith in Christ in Abel and Enoch and Noah. Hay un registro de la fe en Cristo en Abraham, en Isaac, en Noé. Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Joseph and Moses and Rahab. José, Moisés y Rahab. Gideon and Barak and Samson. Gedeón, Barak y Sansón. And Jephthah and David and Samuel and many others. Jefté y Sansón y muchos otros. All were saved by looking to the Christ of the everlasting covenant. Todos se fueron salvos mirando al Cristo del nuevo pacto. And then it was finally Paul who saw the deep significance of this old covenant promise that the people had made at Mount Sinai. Y luego es Pablo que se da cuenta del problema con este pacto que había hecho el pueblo en el monte Sinaí. Read Galatians there, slide 27. Gálatas 3, 21 al 24 dice: Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estaban guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo, tutor, para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. The word tutor or correctional officer, it means to exercise stern, harsh discipline. La palabra ayo o tutor significa llevar a cabo o imponer disciplina severa y estricta. The Apostle Paul saw the old covenant that the people voluntarily put themselves under. He saw it as functioning like a stern disciplinarian. El apóstol Pablo vio ese viejo pacto por el cual ellos mismos se habían sometido como un disciplinario, un instructor estricto y severo. A policeman, if you please, keeping the people of Israel under custody. Quizás como una forma de policía, manteniéndola al pueblo como custodiados bajo su observación. Until such time as they could find their freedom again and the kind of justification by faith which their father Abraham enjoyed. Hasta que pudieron quizás en algún momento futuro llegar a vivir esta justicia por la fe que vivió su padre Abraham. Since they brought the old covenant upon themselves, God must let them learn through their own history. Como ellos trajeron el viejo pacto sobre sí mismos, Dios los tuvo que dejar que ellos mismos aprendieran por su propia historia. How empty were their promises to keep his law. Cuán vacíos fueron sus promesas para guardar su ley. The law written in tables of stone. La ley escrita en tablas de piedra.
imposed upon them a burden of, you ought to do this. Les impuso sobre ellos una carga de que tenían que hacer esto. A never-ending obligation that they could not fulfill. Una obligación el cual ellos nunca iban a poder cumplir. They were not given any liberty under this, No se les dio ninguna libertad bajo esto, but was always feeling threatened of punishment if not kept perfectly. pero siempre estaban bajo amenaza de castigo si no hacían todo como él quería. And so this must have been served as a long national detour, Así kind que of like a correctional officer. esto le funcionó a ellos para ser como un desvío del plan original, para estar bajo como un oficial de corrección. It drove them this under the law experience. Esta actitud fue lo que les dirigió, esta actitud de estar bajo la ley fue lo que fue su principal enfoque. Until it was to bring them to experience the faith of their father Abraham, to be justified by faith and not by their works of the law. Hasta que los llevó a entender que no estaban justificados por las obras de la ley, sino justificados como Abraham por la fe. So the difference between the new covenant and the old covenant is simply who makes the promise. Así que la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto es básicamente quién está haciendo las promesas. In the new covenant, it is God. En el nuevo pacto es Dios. In the old covenant, it is the people. En el viejo pacto son las promesas. And the keeping of the promise depends entirely on who makes it. Y el guardar y mantenerse fiel a la promesa depende claramente de quién la hace. In the new covenant, the foundation is solid rock. En el nuevo pacto, el fundamento es piedra sólida. In the old covenant, it is sand. En el viejo pacto es arena. Our salvation and Israel's does not depend on our making promises to God. Nuestra salvación no depende de nosotros hacerle promesas a Dios. God asks us to believe, to say amen to his promises to us. Dios nos pide que nosotros digamos amén a las promesas que Él hace por nosotros. Believing God's new covenant promise delivers us from the yoke of bondage, which Paul speaks of. Creer en la promesa que Dios nos ha hecho es la que nos libra del yugo de la esclavitud. No longer do we serve him through fear of punishment. Ya no le servimos por miedo al castigo. Or even from hoping for some great reward. O tampoco esperando alguna gran recompensa. The new covenant delivers from the constant sense of futility. El nuevo pacto nos libera del sentido consistente de la futilidad. Delivers from that nagging sense of, ought, I must be more faithful, I must do better. El nuevo pacto nos libera de esa actitud de decir, yo tengo que ser mejor, yo tengo que ser más fiel. I must be more unselfish, I must study more. Yo tengo que estudiar más, tengo que ser más, tengo que dejar el egoísmo. I must read my Bible more, I must give more offerings. Yo tengo que leer mi Biblia más, yo tengo que dar más ofrendas. And all of this without end. Y todo esto sin fin. All of this sense of compulsion is summed up in Paul's expression of being under the elements of the world. Todo esto se resume cuando Pablo dice que está bajo los rudimientos del mundo. Very health-destroying anxiety that all humans know by nature. Es una ansiedad que destruye al ser humano y que todos conocemos por experiencia. The tutor or jailer of the Old Covenant drove Israel through the centuries. El tutor o el ayo del viejo pacto fue el que dirigió a Israel durante todos los siglos. It was a relentless trip of history up and down from Sinai, all the way. Desde el Sinaí era una consistente carga subiendo y bajando por toda su historia. And it ended up in the crucifixion of Jesus, the Messiah. Terminaron crucificando al Mesías, a Jesucristo. There were prophets and judges and some kings who tried earnestly but in vain to bring in permanent reformation and revival. Habían profetas y reyes que trataron de traer reavivamiento y reforma al pueblo, pero no funcionó. Samuel had a blessed ministry, but it ended up in the people wanting a king like the other nations around them. Samuel tuvo un ministerio privilegiado y bendecido, pero terminó con ellos queriendo un rey como las demás naciones.
And when they got their wish in King Saul, it nearly ruined the nation. Y cuando recibieron al rey Saúl, casi destruye la nación. One bright light is David probably believed the new covenant. Una cosa interesante es que quizás David entendió el nuevo pacto. There were kings such as Jehoshaphat and Hezekiah. Habían reyes como Josafat y Ezequías. And finally, Josiah. They tried to bring about reformation and revival. Y como Osías, que trataron de traer reforma y reavivamiento. They tried to set the people on the right course. Trataron de dirigir al pueblo de manera correcta. But their revivals always were frustrated by the old covenant thinking that produced backsliding and apostasy. Pero sus reavivamientos siempre retornaban y regresaban al viejo pacto y se apartaban y llegaban a la apostasía. Finally, King Josiah was the last good king of Judah. Finalmente, el rey Osías fue el último buen rey de Israel, de Judá. He was determined to do everything exactly right. Él estaba determinado en hacer todo correctamente bien. He wanted to follow the spirit of prophecy of his day, which was the writings of Moses. Él quería seguir el espíritu de profecía de sus tiempos, que eran los escritos de Moisés. He wanted to save the nation from ultimate ruin. Él quería salvar al pueblo de la ruina final. But young King Josiah in his 30s failed. Pero Osías en su edad de 30 años fracasó. His revival and reformation came to nothing. Su reavivamiento y reforma no llegó a nada. Reason is he rejected the living demonstration of God trying to speak to him in a message that came to him. Y la razón fue porque él rechazó el mensaje que Dios le envió a él directamente. God spoke to him through a most unlikely source. Dios le habló a él por medio de algo muy extraño, de una fuente muy rara. It was the mouth of the pagan Pharaoh of Egypt. Era de la boca del faraón pagano de Egipto. The Pharaoh warned him not to come against him in warfare. El faraón le había advertido que no fuera donde él a guerrear. You can read this in 2 Chronicles 35, verses 20 and 25. Lo pueden leer en 2 Crónicas 35 del 25 en adelante. Unfortunately, Josiah's reformation ended when he died on the battlefield. Lamentablemente, la reforma de Osías terminó cuando murió en el campo de batalla. From Josiah, it was Old Covenant history downhill all the way for God's people. De Osías nuevamente cayeron en el viejo pacto y ahí continuaron hasta todo el camino. Until King Zedekiah lost the Jerusalem and the beautiful temple there was destroyed. Hasta que el rey Sedequías perdió todo y el precioso templo en Jerusalén fue destruido. Israel was taken into captivity to Babylon. Israel fue tomado en cautividad a Babilonia. That was a vivid demonstration of how the old covenant gives birth to bondage. Esta es una evidencia clara de cómo el viejo pacto lleva a la esclavitud. They never truly recovered the new covenant. Nunca recuperaron el nuevo pacto. Until they finally lost their nationhood through the crucifixion of their Messiah. Hasta que perdieron su nacionalidad y su nación por la crucifixión de Jesucristo. And soon after, the Jews rejected Jesus' apostles. Y aún después los judíos rechazaron los apóstoles de Jesús. And so in Galatians and the book of Romans, the apostle Paul correctly understands their history. Así que en el libro de Gálatas y Romanos, el apóstol Pablo entiende claramente su historia. He wrote that for their admonition and ours, on whom the ends of the ages are come. Él escribió para su amonestación, para lo que iba a venir, para el fin de los tiempos. So in summary, what do the two covenants mean to us today? Así que en resumen, ¿qué significan los dos pactos para nosotros hoy? To be confused between the old and the new covenants is totally unnecessary. Estar confundido entre el viejo pacto y el nuevo pacto es totalmente innecesario. Slide 28, we read, Noten lo que dice aquí. The new is God's one-sided promise to write his holy law on human hearts. El nuevo es la promesa unilateral de Dios de escribir su santa ley en los corazones humanos. The old covenant is the vain promise of the people at Mount Sinai to obey just perfectly. El viejo, la vana promesa de la gente en el monte Sinaí para obedecer perfectamente.
Next, 29, the new covenant is believe and live. La próxima dice, el nuevo pacto es creer y vive. The old covenant is obey and live. El viejo pacto obedece y vive. 30, the new covenant says that salvation is totally by God's grace through faith. El nuevo pacto dice que la salvación es totalmente por la gracia de Dios a través de la fe. The old covenant says salvation is by faith, yes, but also by our good works. El antiguo dice que la salvación es por obras, es por fe, sí, pero también por nuestras buenas obras. 31, the new covenant is a heart appreciation of the love of God which constrains us to perfect heart obedience. El nuevo pacto es un aprecio del corazón por el amor ágape que constriñe a la perfecta obediencia del corazón. The old covenant is self-centered trust motivated by a hope of reward or by fear of punishment. Lo viejo es una confianza egocéntrica motivada por la esperanza de recompensa o por el miedo al castigo. 32, the new covenant is everlasting. El nuevo pacto es eterno. The old covenant is dispensational. El antiguo es dispensacional. 33, the new covenant produces under grace motivation. El nuevo pacto produce motivación bajo la gracia. The old covenant produces under law motivation. El viejo pacto queda bajo la motivación bajo la ley. 34, the new covenant is represented by the miracle birth of Isaac. El nuevo pacto está representado por el nacimiento milagroso de Isaac. The old covenant by the lustful birth of Ishmael. El viejo por el lujurioso nacimiento de Ismael. 35, the new covenant is seen in free Sarah's pregnancy by promise. El nuevo pacto se ve en el embarazo de Sara libre por promesa. The old covenant in slave Hagar's pregnancy. El viejo pacto se ve en el embarazo de la esclava Agar. 36, the new covenant is justification entirely of grace. El nuevo pacto es justificación enteramente por gracia. The old covenant is justification by obedience. Y el antiguo pacto es la justificación por la obediencia. The new covenant is righteousness by a faith which works by love. El nuevo pacto es una justicia por una fe que obra por amor. The old covenant is righteousness by sanctified works we help ourselves save ourselves. Lo antiguo es justicia por obras santificadas y nos ayudamos a salvarnos. And 38, the new covenant wants Christ to return for his glory and vindication. El nuevo pacto quiere que Cristo regrese por su honor y vindicación. The old covenant wants Christ to return for our own reward so we can go home to glory. El viejo pacto es para nuestra propia recompensa, para que podamos volver a casa a la gloria. The climax of the everlasting covenant has yet to be fulfilled. El clímax del evangelio eterno aún no ha llegado. It will be fulfilled in the latter rain of the third angel's message in verity. Se cumplirá con el mensaje del tercer ángel en veracidad. In other words, the third angel's message is the everlasting covenant promise of God. En otras palabras, el evangelio eterno es el pacto del tercer ángel que Dios hace con el pueblo. And we'll explore this further in Wednesday's presentation, the third angel's message in verity. Y el miércoles veremos esto más profundamente con el mensaje del tercer ángel en veracidad. Father in heaven, thank you for the exciting good news of your everlasting covenant. In Jesus' name, amen. Padre Santo, gracias por este evangelio eterno que nos has dado en tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Wow, Eugenia, la verdad que mientras escuchamos al pastor, estamos acá, no sé cuál ha sido la experiencia de los que nos escuchan, los que nos están viendo. Hemos estado alabando y glorificando el nombre del Señor, dando gracias y nos gozábamos realmente con este precioso mensaje que el Señor ha vuelto otra vez a poner sobre nuestra mesa. Gracias, Pastor Peno, estamos más que honrados de que Dios haya estado una vez más. Pastor, we want to thank you because as we were hearing this message, our hearts were rejoicing of listening to this beautiful message that you have shared with us today. Queremos, como él ya mencionó, decir que él va a volver a estar con nosotros
el próximo miércoles con el tema el mensaje del tercer ángel en verdad. So we want everybody to know that, as you mentioned, you will be with us again on Wednesday to continue with the third angel's message in verity. Y gracias, Pastor Muñoz, ha sido una labor encomiable que ha tenido traducirnos. Gracias realmente por ese regalo que nos ha hecho de acompañarnos y traducir al Pastor Peno también. A la orden siempre. Thank you, Carlos. Thank you, Hector. Thank you, Pastor. Gracias a usted, Pastor Peno. Heidi, thank you. Gracias, Heidi, también. Gracias a Carlos del Ministerio Amazing Facts. Quiero decir, hermanos, antes de concluir, una de las varias cosas que él mencionó, una de las que me toca mucho, es que el nuevo pacto no nos enseña qué debemos hacer, sino que nos enseña qué debemos creer. Y eso quita el peso de la salvación en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, sino que nos enseña y nos lleva a mirar a Cristo, a la cruz, para poder alcanzar la salvación. He wants to thank you, Pastor, because he learned and was strengthened today that the new covenant is not about what we think we can do, but on what we believe in Christ Jesus. And Abraham said, and we all say, Amen. So be it. Y Abraham y todos nosotros decimos que así sea. Amén, amén. Antes de que le pidamos al Pastor Peno que tenga una oración, quiero recordarles, mis hermanos, es posible que usted tenga alguna duda de lo que se ha estado compartiendo en la noche de hoy, que ha sido un mensaje riquísimo para el alma. Estoy viendo mensajes de personas que están agradeciendo, mensajes de personas que están desde Brasil, de México. Hay personas inclusive que yo sé que están en España precisamente. Déjenos saber sus preguntas para que podamos contestarlas el sábado en la sesión de preguntas y respuestas. Como ya dijimos, el sábado comenzaremos a las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, y el viernes, una hora antes de lo acostumbrado, que son las 7 de la noche o las 19 horas, estaremos comenzando a las 18 horas. Mañana, hermanos, esta fiesta continúa y mañana usted no se puede perder el mensaje que el Señor va a traer a través de nuestro amigo y hermano Fernando Arenales desde España. Los hermanos están allá, en esta hora son cerca de las 2 de la mañana, y él trae el mensaje de la justicia de Cristo, un mensaje muy poderoso, esencial. Hermanos, no se pierda la secuencia de mensajes, porque estos mensajes están colocados de una manera progresiva para que podamos seguir ampliando el conocimiento de lo que se enseñó en aquella conferencia que se celebró en Minneapolis en el 1888. Precisamente, si usted quiere escuchar más mensajes, si quiere escuchar más mensajes del Pastor Peno en el canal el que va a estar con nosotros mañana, el orador de mañana, el canal del mensaje del tercer ángel, que es uno de los canales oficiales que también está retransmitiendo, usted puede encontrar más material del Pastor Peno en ese lugar. Y finalmente, queremos pedir, David, tener una petición al pedir al pastor que ore, pero antes tú quieres añadir algo. Sí. Nos hemos gozado, estamos bien agradecidos por palabra del Señor que ha llegado a nuestra mesa. Pero no nos quedamos con esta bendición. ¿Sabes qué, Héctor? Tenemos que compartirla con familiares, compartirla con amigos. Así que no se quede con la bendición solamente para usted. En este momento estaremos escuchando una alabanza. Después que el pastor ore. Después que el pastor ore, seguiremos con una alabanza que se titula En tu palabra, del cuarteto Sage. Ahora tendremos la oración del pastor y después la alabanza. Pastor, they were mentioning that people are leaving their questions, and so on this Sabbath afternoon, we're going to have a Q&A, and people, all the public will be able to present the questions for you, so that you can continue to guide us and help us with the message. Be happy to be there with you. Va a estar el pastor con nosotros con mucho gusto para la sección de preguntas y respuestas. Pastor, they asked you if you could please close the program with some prayer. Oh, Father in heaven, we thank you so much for this good news we've heard today.
Oh Padre en el cielo, te damos tantas gracias por estas buenas nuevas que hemos escuchado hoy. We are all beginning to learn in the school of Christ. Estamos continuamente aprendiendo en la escuela de Cristo. May it prepare our hearts and our lives for your soon coming. Que prepare nuestros corazones y nuestra mente para tu pronta venida. Jesus deserves the reward for which he died. Jesús pagó con su propia vida por nuestra recompensa. This we pray in his name. Amen. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Nos veremos mañana. Agradecidos. Dios los cuide. Gracias, pastor. En otras palabras, de tapa a tapa está la historia del Salvador que vino a redimir pecadores, como nosotros. La genuina fe bíblica no es egocéntrica, sino que es una apreciación de corazón del amor divino. Que vivan de acuerdo a mis principios. El diablo los quiere mantener en pecado y el Espíritu los quiere mantener en victoria. Mirando al enemigo, le dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que conocer la verdad implica conocer a Jesús, no solamente de Jesús. La última etapa, hermanos, de la iglesia, que también está entrando en el mismo adormecimiento y necesita ser sacudida para poder tener en pie
un pueblo. Es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. El mensaje que ha de ser proclamado en altavoz y que será acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu.